Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, les doy la bienvenida de nuevo a estas clases a través de esta modalidad. Hoy vamos a hablar un poco de hipertensión arterial severa en los servicios de guardia. Mi nombre es Gabriel Benedetti y soy médico de guardia del Hospital Central de los días viernes. En la guardia van a ver que es bastante frecuente ver gente con presión alta, con un poco de hipertensión. Cualquier situación que los lleve a la guardia, probablemente hasta por un mecanismo fisiológico les eleve un poco la presión. Pero estas situaciones, que son verdaderas urgencias, ponen en riesgo la vida del paciente y se caracterizan por tener unos niveles de presión arterial de nivel 3, que es la hipertensión arterial severa, dada por una presión sistólica mayor o igual a 180 milímetros de mercurio y o una presión diastólica mayor o igual a 100 milímetros de mercurio. Aquí tienen una tabla de la Revista Argentina de Cardiología donde les muestro los que le comentaba recién, todos la clasificación de la presión arterial y en la hipertensión arterial de nivel 3, que es la que nos interesa por la severidad en los servicios de guardia. A esto le llamamos hipertensión arterial severa. Entonces, cuando ustedes se encuentran con un paciente que tiene hipertensión arterial, lo primero y lo más importante para el médico de guardia es definir si eso es una emergencia o algo grave o algo que puede resolverse con un poco más de tiempo y que no involucra la vida del paciente. Para eso hay que responderse dos preguntas básicas. Primero, si el paciente realmente tiene hipertensión arterial severa. Y eso se hace simplemente tomando la presión arterial, que es dentro de los signos vitales que siempre se toman, ya tienen el 50% de la pregunta respondida. Y lo segundo, que es mucho de sospecha clínica y probablemente algún estudio complementario, es si existe compromiso agudo de órgano blanco. Si hay lesión de órgano blanco, por supuesto ya es una emergencia hipertensiva. Recuerden que los órganos blancos más afectados son el cerebro, el pulmón, el corazón o el miocardio y los riñones. Los grandes vasos, como la aorta, también, la parte ocular también, la parte de retina también es bastante afectada. Pero los primeros le diría que son los grandes órganos que encontramos en la guardia ante las verdaderas emergencias. Y si ustedes pueden contestar esa pregunta, van a poder abrir dos grandes grupos de pacientes con hipertensión arterial elevada. Los que tienen lesión de órgano blanco y los que no tienen lesión de órgano blanco. ¿Por qué es importante? Porque son eh, drásticamente opuestas el pronóstico y las conductas. Los pacientes que tienen la hipertensión, aunque sea elevada, pero sin lesión de órgano blanco, la verdad que un riesgo de muerte no hay, por lo menos en el momento de la guardia. Hay tiempo para ir controlando esa presión arterial, incluso en forma ambulatoria, y por supuesto se puede resolver con medicación vía oral y a veces sin medicación. En cuanto a las hipertensiones con lesión de órgano blanco, ya cambia, es todo lo contrario, la morbimortalidad es elevadísima y son realmente situaciones que dan poco tiempo porque se complican rápidamente. Esos pacientes todos tienen que estar internados en una sección de cuidados críticos y el tratamiento es endovenoso y no vía oral. Y acá entramos en algo que por ahí es muy útil en la guardia, que es una clasificación de la hipertensión arterial severa que está hecha para los servicios de guardia. Esto no es útil en consultorios o incluso dentro de la internación. Pero cuando uno ve los pacientes hipertensos en la guardia, los puede definir como pacientes sin lesión de órgano blanco, y ahí tenemos dos grupos, la hipertensión arterial severa aislada y la hipertensión severa de riesgo indeterminado, que son las que vamos a ver enseguida. Y después ya las emergencias que son con lesión de órgano blanco, donde entraría la emergencia clínica asociada con hipertensión y la emergencia hipertensiva propiamente dicha, que son entidades individuales ya conocidas. Entonces vamos a empezar con las más sencillas y más fáciles de manejar, que son las hipertensiones sin daño de órgano blanco. Les comentaba que una era la hipertensión arterial severa aislada. La verdad, estos son los pacientes quizás más frecuentes, son esos pacientes que consultan por otra cosa a la guardia, tienen la presión elevada, aunque bien alta quizás,
clasificación de hipertensión arterial severa, pero son pacientes jóvenes, generalmente sin antecedentes, y donde la verdad que el riesgo de pasar a una emergencia hipertensiva es prácticamente nulo. Entonces estos serían el primer grupo. El segundo grupo es la hipertensión arterial severa de riesgo indeterminado, donde el riesgo de hacer una emergencia hipertensiva es un poco elevado, aunque sigue siendo bajo, pero ya el paciente es distinto. En el interrogatorio ya ustedes van a definir que haya antecedentes de algún órgano blanco que está lesionado, pacientes cardiópatas, en diálisis o que tuvieron un ACV. Y los síntomas actualmente, aunque no son tan específicos, quizás estos pacientes definirlos solamente por la clínica es difícil y muchos de estos van a necesitar un estudio complementario como para definir si hay o no lesión de órgano blanco. El diagnóstico generalmente es retrospectivo, ¿no? Después de toda la evolución uno los clasifica. Dentro de estos primeros grupos hay muchas otras, la hipertensión termina siendo algo secundario, la verdad. Hay muchas situaciones que pueden llevar al paciente a la guardia y que le hacen subir la presión y quedarían sin lesión de órgano blanco y como algo agregado. Todo lo que es la parte neuropsiquiátrica o psicológica, como los ataques de pánico, los síndromes psiquiátricos agudos, la migraña, la cefalea tensional, la neuralgia del trigémino. La lista es muy amplia, incluso ustedes deben conocer más cosas que pueden dar hipertensión arterial agregada. El glaucoma agudo, todos los síndromes vertiginosos periféricos, el dolor propio también causa hipertensión, los politraumatismos, la intoxicación por drogas ilegales, bueno, y así la lista puede ser casi eterna. Y acá está cómo tratamos a estos pacientes. Siempre lo primero que hay que hacer con el paciente hipertenso es tratar de tranquilizarlo, ¿cierto? Pero si ustedes pueden definir estos grupos de pacientes que no tienen lesión de órgano blanco y ya está más clara que es una hipertensión arterial severa aislada, ese paciente lo primero que hay que hacer es reposo. ¿Sí? Se lo deja en un box tranquilo, eh, generalmente sin familiares, porque también eso altera un poco. No se le da una pastilla de entrada y uno lo empieza a controlar. A la media hora uno ya puede retomar el valor de la TA y evaluarla. El objetivo para el alta es que se reduzca un 20% o más del valor con el que el paciente ingresó, ¿sí? Especialmente de la presión sistólica. Si eso ocurre, ese paciente, por más que no se vaya con la presión normal, pero si se fue con ese objetivo realizado, que era el 20% menor, se lo puede seguir controlando por ambulatorio, incluso se lo manda a los consultorios. Si ese objetivo no se logra, bueno, ahí uno empieza a plantearse la medicación vía oral para estos pacientes. En el otro grupo, que es la hipertensión severa de riesgo indeterminado, cambia un poco la conducta en cuanto a que, como ya hay más, un poco elevado el riesgo, un poco más digo, de riesgo para que esto se complique, estos pacientes que ya tienen antecedentes con la hipertensión arterial severa, bien alta, se los medica vía oral o con su misma medicación, si uno tiene en la guardia, o con otro grupo de fármacos, que ya lo vamos a ver enseguida, y también se los deja en reposo, pero ya medicados. Se lo vuelve a controlar a la hora y media, y se ve si también cumplió el objetivo del otro grupo, que es disminuir el 20% o más del valor inicial con el cual ingresó. Si eso se logra, se va de alta y sigue por consultorio, y si no se logra o empeora, bueno, ya hay que estar atento a que quizás se vaya transformando en una hipertensión con lesión de órgano blanco. Acá les muestro una tabla con los principales medicamentos antihipertensivos de vía oral, que son para el primer grupo sin lesión de órgano blanco. Hay hoy en día mucha medicación antihipertensiva, la verdad que toda es útil. En una guardia quizá no tenemos acceso a todo, pero generalmente van a haber betabloqueantes, agonistas del calcio y ECAs o bloqueantes de la angiotensina, los ARA, todos son útiles. Habría que tener en cuenta por ahí alguna contraindicación, quizás en el betabloqueante tener presente que el paciente no esté bradicárdico o tenga una enfermedad de cardíaca o del nodo donde empiece a complicar ese tema. Para el resto, la verdad que efectos así agudos no vamos a tener. Así que estas serían
una buen armamento para iniciar, si es necesario, en los pacientes sin lesión de órgano blanco. Ahí tienen las dosis recomendadas y bueno, generalmente esta es la medicación que usamos. Bien, una vez que definimos a esos pacientes sin lesión de órgano blanco, vamos a entrar en las verdaderas emergencias hipertensivas, que recuerden que es un manejo totalmente distinto y el pronóstico en cuanto a la gravedad de estos pacientes. Y acá tenemos la otra parte de la clasificación de la hipertensión en la guardia, que yo les había dicho. Con lesión de órgano blanco se dividen en emergencias clínicas asociadas con hipertensión arterial y en emergencia hipertensiva propiamente dicha. La diferencia muchas veces en la práctica es semántica, porque los dos cuadros son con lesión de órgano blanco, todas estas entidades son graves y son una urgencia, y el manejo es muy similar. Entonces, por ahí es útil saber que las diferencias en la emergencia clínica asociada con hipertensión involucra dos situaciones que son los ACV, tanto isquémicos como hemorrágicos, y la insuficiencia renal aguda. Acá la diferencia con la emergencia hipertensiva es que la presión arterial es un epifenómeno, o sea que puede estar agregada a la situación o incluso secundaria después de aparecer a la causa que realmente produjo el ACV o la insuficiencia renal aguda. Por supuesto que hay que bajar la presión, pero no pasa a ser el principal objetivo, sino el controlar el riesgo de muerte de estos pacientes. Y la emergencia hipertensiva propiamente dicha son entidades ya conocidas y que ya tienen un nombre donde la hipertensión arterial o la elevación de esa presión es claramente la causa que pone en riesgo la vida del paciente. Las más importantes son la encefalopatía hipertensiva, el edema agudo de pulmón hipertensivo, la disección aórtica, el IAM o el Langor inestable, la eclampsia. Esas serían las más importantes o por lo menos las que más se ven en la guardia. ¿Cómo se van a manejar ante estas situaciones? Estas situaciones la verdad que son urgencias y uno nota en el momento la adrenalina o la situación de gravedad que hay ante este paciente. Por supuesto, estos pacientes, cualquiera sea las dos que yo les dije, la emergencia clínica o la emergencia hipertensiva propiamente dicha, esos pacientes, si no están en un lugar de alta complejidad, hay que derivarlos rápidamente a un hospital de mayor complejidad porque tienen que estar internados en una sección de cuidados intensivos, sea terapia intensiva o unidad coronaria. El tratamiento, como ya habíamos hablado, siempre es endovenoso, por lo tanto tiene que haber un monitoreo permanente de la presión arterial que generalmente se hace con una vía arterial, pero eso se hace en las situaciones, en los lugares de manejo crítico. Otra cosa que les voy a decir, vamos a hablar de la medicación, pero tengan en cuenta que lo más importante en las emergencias verdaderas es el diagnóstico, es la sospecha clínica que ustedes puedan tener, porque probablemente en la guardia no tengan mucho para hacer, incluso en las guardias de los hospitales más complejos, no se manejan esos pacientes ni se resuelven en la guardia, sino que se hace el diagnóstico, que no es poco, porque si ningún médico piensa o hace un diagnóstico correcto de estas situaciones, realmente al paciente le va mal bueno, y mueren o quedan muy secuelados. Entonces, la función del médico de guardia es fundamental, pero es más que nada en hacer el diagnóstico. Una vez que uno tiene el diagnóstico, tiene que rápidamente derivarlo hacia el sector que corresponda. Acá tienen la medicación endovenosa que generalmente tenemos para usarlo. Como les decía recién, no es el objetivo empezar todo esto en la guardia, porque son pacientes que tienen que tener, aparte de la medicación, otro tipo de tratamientos y muy bien controlados. Pero van a ver que lo que se usa es el nitroprusiato sódico y la nitroglicerina, que la van a conocer como NTG. Esas dos drogas generalmente son útiles, especialmente el nitroprusiato, para casi todas las emergencias hipertensivas. La NTG es muy útil para emergencias coronarias o cardíacas. El enalaprilato también se usa mucho como un IECA en forma endovenosa como una segunda opción de algunas que no tenemos nitroprusiato. El esmolol, la verdad que es un beta bloqueante muy selectivo y de acción muy cortita que no disponemos generalmente en las guardias. Y la otra medicación es la furosemida.
La furosemida, la verdad que ustedes vieron que en los primeros fármacos vía oral para el otro grupo de pacientes no está puesta la furosemida porque realmente no se usa. Hubo un tiempo donde se usaba furosemida vía oral para bajar la presión. A veces pueden, no sé, encontrar algún médico que lo usa, pero no es la sobrecarga de volumen la causa de las eh, hipertensiones en los pacientes sin lesión de órgano blanco. Entonces no es lo indicado. Sí en las partes de hipertensión con lesión de órgano blanco y tampoco en todas, solamente en donde hay claramente una sobrecarga de volumen, ya que es un diurético potente del ASA, que es únicamente en el edema agudo de pulmón. En otra emergencia hipertensiva no tiene asedero usar furosemida. Este cuadro, véanlo, después les aclara un poco o les reafirma todo lo que hemos ido hablando, cuáles son las conductas más defendidas desde los niveles de evidencia científicos para las emergencias, para las hipertensiones arteriales sin lesión de órgano blanco y para las hipertensiones arteriales con lesión de órgano blanco. Pero es como un repaso de lo que ya hemos hablado. Bueno, la charla termina acá. Les voy a dejar unos casos clínicos que son los dos primeros casos clínicos, son, ya les digo que son emergencias, son hipertensiones sin lesión de órgano blanco. La idea es que vean y pónganle la clasificación a esos dos pacientes. Y después el resto de los casos clínicos son verdaderas emergencias hipertensivas o con lesión de órgano blanco, donde la idea es cuando lean el caso, que es muy cortito, muy sencillo, pero está lo más importante, ustedes pueden poner los diagnósticos diferenciales de estas entidades, pensar algún tratamiento y alguna conducta para estudios complementarios también que sean útiles y resolver el paciente. Después, cuando tengamos la charla ya por Zoom o cualquiera de esas plataformas, los vamos a retomar, o sea, primero sacamos las dudas y después resolvemos juntos todos los casos clínicos que hemos presentado. Bueno chicos, les mando un abrazo y que estén muy bien. Nos vemos entonces próximo.